El atlas es como, bueno, puede ser un libro, en este caso va a ser como digital, de la descripción anatómica de diferentes partes del cuerpo. Nosotros siempre hemos venido trabajando por sistemas. Como les había indicado, tienen que trabajar en el sistema genitourinario, que en algunos casos es un poquito más sencillo que en otros, porque no es tan diferenciado, y también el sistema de soporte. El sistema de soporte incluye lo que es el aparato muscular y el aparato esquelético. Entonces, les voy a poner una imagencita para que se den cuenta o se den una idea de que es un atlas. En realidad es algo bastante sencillo. Bueno, a ver. Sencillo. Aquí. Por ejemplo, ay, esto no es. Acá, ya. Pueden, digamos, esto es una imagen que representa el sistema esquelético de un mamífero, ¿verdad? En este caso, el ser humano. Como ustedes tienen que explicar 4 sistemas, la idea es que busquen un animal, bueno, ya seleccionen un grupo de vertebrados y expliquen las partes anatómicas por medio de imágenes como la que se muestra. ¿Están viendo la imagen? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, pueden ser desde diferentes vistas. Puede ser vista anterior, vista posterior. Aquí les voy a enseñar. ¿Ven? Mostrando los diferentes huesos. En el caso del componente del sistema locomotor. Si fueran músculos, entonces una imagen así. Tienen que hablar inicialmente de origen embrionario, después estructura básica y luego especialización. ¿Qué sé yo? Especialización, bueno, aquí vean que, por ejemplo, entonces está el esqueleto, ¿verdad? Entonces está el esqueleto apendicular, luego el axial, después aquí vista frontal, vista o vista anterior, vista posterior, y aquí lo van subdividiendo. Ahora bien, no vamos a ahondar en cada uno de los huesos, por ejemplo, aquí, en el esfenoides, en los huesos propionasales, órbita, piriforme, etcétera, etcétera, porque tampoco queremos abarcar tanto. Yo lo que quiero es que ustedes se lleven los conceptos básicos de los nombres de los huesos y de los músculos de cada uno de los grupos de animales, que en algunos casos el nombre se mantiene, pero en otros casos pueden haber especializaciones. Entonces, son diapositivas en las que ustedes van a ir demostrando cada uno de esos componentes. Entonces, tienen que hablar del sistema urinario, genital, óseo y muscular. ¿Ok? Y hablar un poquito del origen embrionario, el puro principio, y al final culminan con las especializaciones. Vean que en este caso este atlas está bastante detalladito, pero por ejemplo, esto es una vértebra, en verdad no vamos a ver todas las estructuras de la vértebra, sino algo un poco más general, porque es bastante materia que tienen que abarcar. Pueden hablar un poquitito de, qué sé yo, algo como de generalidades, algo muy básico de generalidades e ir desglosando cada uno de esos sistemas. Esto es un atlas. La idea del trabajo final, la idea original es que buscaran un animal y ustedes hicieran un atlas, pero no dibujado ni copiado de internet, sino que, por ejemplo, el año pasado no, el tras anterior creo, me hicieron un esqueleto con pajillas, fue chivísimo. Y encima de eso hicieron el sistema muscular, pero como estilo maqueta. Como es tan difícil reunirse, ¿verdad? Este tipo de trabajo no tiene sentido. Entonces la idea es que ustedes armen esta presentación estilo Atlas, que sea pedagógica, que no sea, este es el trocánter mayor, el déficit del fémur, o sea, que no se pongan a leer, sino que hablen un poquito de qué están observando
Los nombres más generales, no me van a hablar de cada partecita, sino como el hueso femoral en general. Y así con cada uno de los sistemas que les corresponden. Y eso sería. Vamos a iniciar. Yo planeo iniciar 1 hora antes, a las 5. 6, 7, 8, 9. Vamos a tener, sí. Más o menos durar 45 minutos por un subgrupo. Vamos la calificación se da, ahorita les paso la rúbrica de la calificación, y también, como no es solo un trabajo para mí, sino que también entre ustedes se van a compartir esta materia, ya que les permite estudiar para el examen, yo sí les voy a pedir que entre los compañeros se califiquen entre sí. Aquí, por favor, la mayor madurez del mundo, nada de que le ponemos 100 a todos para ayudarlos, sino que, por favor, si alguien, qué sé yo, no fue claro en su explicación, bueno, aquí yo considero que no fue claro, entonces no le doy todos los puntos, aquí siento que no contestó respuestas de manera asertiva. No es que sepa todo, por supuesto que no, sino que logre dar una respuesta acertada y que no se ponga como a divagar mucho con la respuesta. Entonces, el principal porcentaje lo voy a calificar yo y quiero dejar un pequeño porcentaje para considerarlo en la nota del trabajo final. Y eso sería. Profe, pero digamos, nosotros calificamos a todos los que se pongan, entonces, o solo a los de mi grupo. Por grupo. O sea, digamos, yo califico en este caso a María Laura, Naila y André, o califico digamos, a todos los compañeros. No, por ejemplo, Fafa, usted va a calificar al grupo de Karina. Va a calificar después al grupo de Belén, al grupo de Laila y el grupo de Fiorella. Ok. Entendido. No a sus compañeros de grupo. Es una calificación por subtema. Entonces viene Henry va a calificar a Karina y compañía, a Belén y compañía, a Fafa y compañía y a Fiorella. Y así sucesivamente. O sea, todos tienen que calificar. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Profe? Ajá. ¿Y el atrás hay que hacerlo a mano, digamos, dibujado o así? No. Busquen imágenes claras, imágenes sencillas y que sean pedagógicas. A veces hay atlas que vienen como 7,000 nombres y 7,000 estructuras. No, busquen eso sí, seleccionen muy bien las imágenes. Y si por algún motivo ustedes ven que ninguna imagen les satisfaga, la pueden dibujar o armar. ¿Ok? Y igual, digamos, hay que escoger como un animal de referencia a todo el grupo. ¿Perdón? Hay que escoger como un animal de referencia, digamos. Pueden hacerlo inicialmente general, o sea, muy general, si ustedes están hablando de las aves, y hay alguna especialización importante, por ejemplo, en la cruz, la mencionen. Pero si ustedes todo lo hacen en un animal, pueden dejar de lado cierta información valiosa. Entonces, ¿qué van a usar de base? El libro de texto. Pero, por supuesto, pueden ampliar. Aquí yo voy a calificar también literatura consultada, ¿verdad? No se vayan a conseguir información tal vez no tan fidedigna como lo es algún libro de anatomía como tal especializado. ¿Ok? Profe, pero digamos, todas las imágenes que pongamos no tienen que ser del mismo animal en específico, pueden ser de varios animales. Ah, sí, claro, por supuesto, sí. Okay. Sí, eso sí. Porque, digamos, en algunos animales hay ciertos que se usan más de modelos de estudio por la facilidad de obtención o por la simplicidad de su anatomía o por algún motivo.
Entonces, normalmente y ustedes van a ver que se van a encontrar más referencia a un animal. Por ejemplo, sepan lo que de los anfibios, donde hay más información, es de los sapos. ¿Verdad? Y pueden ser que más bien en reptiles haya muy poca información de algún reptil en específico. Y los que van a ser mamíferos pueden enfocarlo a humanos, también, si quisieran. Pero igual, si hay algún mamífero con alguna adaptación interesante, entonces lo pueden mencionar. ¿Ok? En el caso del sistema genital, genitourinario, también si aplica, tienen que hacer diferenciación entre macho y hembra. ¿Ok? Entonces traten de hacer la información organizada, sintetizada y que sea como pedagógica para explicar, porque sí es bastante. Pero vean que realmente no es algo así como súper complicadísimo, no. Lo que básicamente los estoy haciendo es ponerlos a estudiar antes. ¿Ok? Profe, ¿y cuánto más o menos tenemos que durar en exponiendo, digamos, cada grupo? Estoy calculando que aproximadamente 45 minutos por grupo. Si quieren gastarlo todo, genial. Si no lo gastaron todo y alguien más tiene un poquito más ocupa más de tiempo y podemos jugar con eso. Pero traten de tener en mente que son 45 minutos por grupo. ¿Ok? Si Ok. quieren, podemos, No, que está bien. podemos iniciar un poquito antes y hacer como recesos. Yo les había dado la opción de hacerlo en 2 sesiones, pero la mayoría prefirió salir de eso el lunes, pero entonces aquí, digamos, estoy dispuesta a escuchar ofertas. Igual, si aún lo quieren hacer, no tengo ningún problema, eso sí. Iniciamos a las 5 o si podemos un pelín antes, iniciamos. Y ahorita les paso la rúbrica de evaluación. ¿Algún otro duda, muchachos? Todo clarito. Bueno, si es así, entonces vamos a iniciar con el seminario de hoy. Compañeros. Voy. Ok. ¿Se ve? Sí. Ok. Bueno, como podemos ver, esta semana nos toca a Fiorella y a mí hacer el seminario de emociones de los animales y si ellos son capaces de sentir. Este es uno de los problemas bastante debatidos entre la comunidad de biólogos evolutivos y neurocientíficos. Aunque sí sabemos algunas de las cosas relacionadas a este problema con el cerebro humano, no podemos decir lo mismo de todos los organismos del reino Animalia. Primeramente, nos gustaría hacer la diferenciación entre lo que es sentir y lo que es responder a un estímulo, porque ese es uno de los principios en los que se basa como el inicio de toda esta investigación. Sentir se refiere a una capacidad basada en las experiencias del individuo,
mientras que un estímulo es objetivo, como cuando uno está tocando o va a tocar algo muy, muy caliente, uno tiende a quitar la mano. Entonces eso está asociado al sistema nervioso, mientras que sentir está asociado al sistema nervioso somático. En este último también se toma en cuenta la conciencia y está asociado también a algunos aspectos del sistema nervioso central como estructuras que son como arreglos súper complejos y en las neuronas que procesan de todas las operaciones. Para entender el porqué de las emociones se han propuesto tres teorías, ¿verdad? Cuatro, que son la teoría evolutiva, que es de Charles Darwin, la teoría mecanista y la teoría funcional, que son dos teorías filosóficas. La teoría funcional propone que las emociones se dan en tres etapas: la evaluación del sentimiento por el subconsciente o la conciencia, así determinando su estado dependiendo de la meta que lleve como primera etapa. Como segunda etapa, la emoción le da sentido a las acciones consiguientes, dándole un sentido de urgencia, interrupción, competencia u otros. Y por último, se realizan cambios fisiológicos como la expresión facial o el comportamiento. Y la propuesta mecanista, que es otra propuesta filosófica, regula las emociones, la cual podría ser similar entre especies, y propone que se darían cambios psicológicos relacionados con el comportamiento dependiendo del estado del individuo. Por último, la teoría de James Lange basa las emociones como respuesta a reacciones fisiológicas. Uno de los problemas que han tenido los biólogos en estudiar el reino animal, y a diferencia de los Homo sapiens, es que no tenemos una forma clara de comunicación entre todas las especies del reino animalia y nosotros. Mientras nosotros sí podemos hacer nuestras emociones como comunicarlas, los organismos del reino animalia no lo pueden. Por eso se evalúan aspectos fisiológicos, bioquímicos y psicológicos, pero más relacionados como a las reacciones que se dan entre las neuronas, mientras que en los Homo sapiens utilizamos la psicología, que es una herramienta bastante útil. En los casos de estudiados, si bien la mayoría de los animales poseen sentimientos y emociones, hasta cierto punto los siguientes animales experimentan y demuestran mayormente los sentimientos que vemos a continuación. En las abejas, ellas exhiben pesimismo al enfrentar agitación. Las abejas son agitadas, muestran una mayor expectativa a situaciones de peligro que éstas pueden experimentar. El estudio se realizó en una colmena donde la mitad de las abejas fueron sometidas a fuertes sacudidas durante 60 segundos para simular el ataque de un depredador a la colonia. Se utilizó este método pues es un buen predictor de un ataque inminente a las abejas, ya que uno de sus depredadores, como el tejón de miel, utilizan sus habilidades de excavación para penetrar en las colmenas. En los 60 segundos de continuas sacudidas, se demostró que los niveles en la hemolinfa de dopamina, octopamina y serotonina se habían reducido. En las abejas, la octopamina es el neurotransmisor local que funciona durante el aprendizaje, mientras que la dopamina tiene la capacidad de aprender a asociar los olores con peligros. Los datos del estudio sugieren que los niveles de octopamina, dopamina y serotonina influyen en la forma en que se funcionan los circuitos neuronales. Además de que la serotonina en las abejas afecta la expresión de la agresividad. En los elefantes se consideran altamente empáticos, ya que investigaciones y estudios han demostrado sobre los elefantes africanos específicamente, ya que los asiáticos son como no poseen tanto sentido familiar entre ellos, pues no viajan con manadas muy grandes. Los elefantes africanos lloran por la muerte de algunos de sus conocidos, y lo que demuestra que son animales sociales y verdaderamente empáticos. Se han observado casos de elefantes madres y otros que no son madres que defienden a las crías del grupo en situaciones peligrosas como ahuyentar a los depredadores, detener peleas o alejar a otros individuos. En los chimpancés, estudios demuestran que siente dolor y depresión. Estos tienen cerebros grandes y complejos, cuya estructura física es similar a la del cerebro humano. Los chimpancés por naturaleza son curiosos y aprenden de la observación y la imitación. Además poseen recuerdos a largo plazo.
Muchos animales muestran dolor y depresión por la pérdida o ausencia de un amigo cercano familiar. Debido a la convivencia en largas comunidades de los chimpancés, generalmente estos estudios de estos dos sentimientos se centran en ellos. Se han documentado casos en la pérdida de un familiar, ya sea madre o padre, resulta para un chimpancé un sinónimo de muerte, pues causa que estos se retiren de su grupo, dejen de alimentarse, se expongan más a riesgos, a depredadores, y lo que los conduce finalmente a la muerte. En otros casos, se han experimentado con chimpancés que se ven privados de entornos de vida normal o interacción social entre ellos, y a menudo sufren de depresión y otras de enfermedades emocionales, de las cuales muchos nunca se recuperan por completo. Como conclusión, las emociones en los animales suelen venir acompañadas de comportamientos y cambios físicos, aunque son incapaces de comunicar explícitamente cuál sentimiento es. Nosotros nos fijamos en el rostro, en los ojos e incluso en la forma en que actúan al desplazarse de un lugar a otro. Esto se puede utilizar para hacer inferencias sobre lo que sienten en ese momento. Otros cambios musculares como tensión en estos, la postura, la marcha, la expresión facial, el tamaño y la mirada de los ojos, como la dilatación de pupilas, también la vocalización y los olores como las feromonas indican respuestas emocionales a determinadas situaciones. La base de las emociones en los animales son las emociones primarias o emociones innatas básicas, que incluyen miedo, reflejos, conducta de protección de las crías o conductas de juego, y respuestas de lucha o huida a estímulos que presentan peligro, como evitar un objeto, sonidos fuertes o ciertos olores. Estas emociones primarias forman parte de las funciones del sistema límbico, especialmente la amígdala. Este sistema está formado por varias estructuras cerebrales que regulan respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Existen teorías donde se indica que los reptiles poseen un cerebro primitivo, por lo cual poseen un menor rango de sentimientos o emociones. El cerebro límbico o paleomamífero, que está, disculpen los perros, o paleomamífero, que se encuentra en su mayoría en mamíferos, y el cerebro neomamífero, neocortical o racional, que solo es poseído por unos pocos mamíferos como los primates. Las emociones secundarias son aquellas que experimentan, sienten y evalúan y reflexionan. Esas emociones involucran centros cerebrales superiores en la corteza cerebral. La conciencia les permite establecer conexiones entre los sentimientos y la acción y permiten comportamiento de estas. Y bueno, estos son, la siguiente en la bibliografía, son los artículos que elegimos para esta presentación. Gracias, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. Entonces, digamos, cuando uno dice como que por decirlo así, los perros se deprimen y todo eso, son por las emociones primarias que ellos poseen. Sí, digamos, en los animales predominan, digamos, diferentes teorías dicen que hay mucho más rangos animales de emociones, pero hay una en específico que dice que solo hay dos tipos de emociones, las primarias y las secundarias. Entonces, se dice que la mayoría de los animales poseen estas. Entonces, sí, hay un estudio, de hecho, que dice que los perros sienten más que todo, bueno, exhiben más emociones primarias, ya sea como miedo o alegría o cosas así muy básicas. ¿La alegría es una emoción primaria? Sí, por lo que vi, sí, digamos, estaba entre el miedo, el reflejo y lucha y huida, pero también evitar objetos. Y creo que bueno, la serotonina y todo eso dice que supuestamente influyen en los estados de ánimos positivos, y que básicamente cuando los animales sienten alegría es como cuando están conformes con el ambiente, tienen buena comunicación o no se ven como en peligro todo el tiempo. ¿Y no sería como el estado basal
a ver, no alegría, sino como todo está bien y controlado, Ajá, como sentido de ¿me entiendes? seguridad ¿Me sería, entiendes? ajá, sí, como que no se expone a peligros, como que se está en una zona de confort, entonces sería Ah, más como una emoción basal que después ya se convierte en alegría. ok. Bueno, no, compañeros, muchas gracias, muy interesantes, sobre todo los estudios de neurotransmisores en abejas, o sea, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estudiar neurotransmisores en abejas? Muy interesante, y nombrar neurotransmisores que, bueno, tienen la misma estructura, incluso en las abejas, ¿verdad? Eh, y cómo lograron determinar alguna emoción que surge a partir de un evento. Importante, lo que vos dijiste al final de la conclusión, tal vez no me hubiera gustado como que lo dijeran al principio, de cuáles son las emociones innatas que, bueno, vienen siendo las primarias, el miedo, la ira, la agresión o la defensa, y también la parte las emociones dadas por la parte reproductora, son esas que vos decís primarias. Y las secundarias no me quedan claras, no sé si las puedes explicar. Bueno, lo que estaba leyendo era es que Aprendizaje. las emociones, las emociones secundarias son aquellas que se experimentan, digamos, como que el animal ya experimentó cierta emoción con cierta acción o cierto hecho que se dio. Entonces esto permite que ellos, al sentir esa emoción, evalúen y reflexionen sobre qué acción tomar con el estímulo recibido. Ok, es basada también en un aprendizaje que tuvo que haber habido previo. Sí, digamos, las innatas ya vienen, por así decirlo, son las heredadas. Ajá, ajá. Ajá, y las secundarias son las aprendidas, así como que ya experimentó tal acción, tal suceso, vio que era un peligro, algo así, entonces a la próxima vez que vuelva a ocurrir ese mismo hecho o algo nuevo parecido, puedan reflexionar y tomar una decisión. Ok, ok, sí, y una acción. Ok, perfecto. Muchas gracias. Compañeros, ¿alguna pregunta? Profe, bueno, yo tenía como una pregunta, pero creo que va un poco más dirigida a usted, o bien si los compañeros lo saben, pues genial. Pero es que me acuerdo que una vez Johan me había dicho como que los ratones sí se podían comunicar entre ellos con los microsonidos que emitían. Digamos que que ellos en todo momento están emitiendo como un sonido que es muy agudo, que al oído humano no podemos escuchar, pero entre ellos sí. Y cuando ellos chillan es cuando ya están como en peligro, pero creo que era esa forma de comunicación de los microsonidos, pero no sé si estoy equivocado o si usted sabe algo más al respecto, o a los compañeros también, pero esa era mi pregunta. Yo desconozco del tema, desconozco bastante. Lo único que te puedo decir es que yo tengo cuilos y cada cuicui que hacen es diferente, y leyendo cada cuicui y dependiendo de la frecuencia y la forma y digamos el momento que lo hace significa una cosa diferente. A mí me suenan igual, pero sí sé que se estudian. O sea, desconozco el tema. No sé si los compañeros leyeron algo acerca. Digamos, bueno, no leímos tanto esa parte, pero yo me acuerdo que había un artículo sobre como ratas que se reían, o algo así, Laughing Rats, algo así, que era un estudio propiamente basado en ratas sobre los sonidos que emitían durante ciertos tipos de emociones y cómo aprender a diferenciarlos. Ok, muchas gracias, Fiorella. No sé si hay alguien más tiene alguna otra pregunta. Es un tema también no solamente, digamos, relacionado a la parte de
como la parte de ciencias neurológicas, sino que también a la parte filosófica, como bien decían los compañeros, es un campo de estudio gigante a partir del cual ha derivado en lo que es la ética animal y todo lo que se relacione con una conducta libre animal, el comportamiento, digamos, bueno, la dieta vegana, el consumo no de productos no derivados de animales por la conciencia y los sentimientos que poco a poco empiezan a descubrir que tienen los animales, más allá de las emociones primarias. Entonces es un tema bastante amplio y no. Muchas gracias, compañeros. No sé si alguien va a decir algo más, si no, iniciamos con la clase. Ok, ¿están viendo la presentación, muchachos? Sí, profe, sí, Sí, profe. Ok. Esta semana nos corresponde ver entonces el sistema nervioso de los vertebrados. Tal y como tenemos en la imagen aquí presente, así como los demás sistemas, este sistema nervioso va a ser bastante variable entre los diferentes grupos de vertebrados de acuerdo a su nivel de especialización y la complejidad de cada uno de estos organismos. Sabemos, por ejemplo, un pez, que es como uno de los más sencillos a un ser humano, hay bastante diferencia en lo que es la especialización y las actividades cefálicas que se dan en cada uno de ellos. Obviamente un pez no habla, un pez no tendrá tal vez alguna forma de comunicación con su otra especie, pero generalmente es algo muy limitado. La forma de aprendizaje, memoria y la concientización y la racionalización obviamente va a estar más presente en los mamíferos primates principalmente. Y por eso las diferencias anatómicas. Por ejemplo, los mamíferos, o bueno, los seres humanos especialmente, nosotros sacrificamos áreas como lo podemos ver aquí. Aquí vemos el lóbulo óptico, que representa un área gigante en el caso de las aves, y con todo el sentido, ¿verdad? Las aves ocupan tener una excelente visión para sobrevivencia. En los mamíferos, el lóbulo óptico queda inmerso dentro de lo que llamamos el cerebro, o en la parte interna de los lóbulos o los hemisferios cerebrales. Y sacrificamos esa gran parte del lóbulo óptico, por ejemplo, que tienen las aves, por mayor corteza cerebral, que es esto que vemos aquí. Y para incrementar la superficie empiezan a surgir las hendiduras y los surcos con el fin de incrementar la corteza cerebral para mejorar lo que es la parte de recepción de estímulos sensoriales. Esto por decirles un ejemplo. ¿Okay? Entonces, el cerebro es el órgano o el sistema quien me brinda el significado de esa información. La información puede provenir desde afuera, puede ser estímulos lumínicos, puede ser temperatura, puede ser, qué sé yo, cambios, alguna percepción de alguna molécula odorífera, entre otros. O bien pueden haber estímulos que vienen desde adentro. Por ejemplo, cambios de pH, cambios de osmolaridad, cambios de la presión, entre otros. Todos esos estímulos requieren, para que tengan sentido, requieren darle un significado. Y ese significado se da en el sistema nervioso central. A raíz de esa información que se recibe, se va a generar una respuesta. Y el fin
del sistema nervioso es mantener o responder ante esos estímulos para mantener una homeostasis adecuada. Tenemos a nivel embrionario estructuras muy primitivas o vesículas primitivas que bueno, aquí no se ve muy bien, pero son 3 primarias. A nivel embrionario vamos a tener el prosencéfalo, que es esta primera parte, es la primera vesícula, aquí no se ve muy bien, ahorita se los enseño. El mesencéfalo y el rombencéfalo, perdón. A partir de estas vesículas primarias se va a formar el sistema nervioso. Entonces vean aquí, por ejemplo, en amarillo es lo que tenemos aquí representado aquí en amarillo. Vea cómo, obviamente, por ejemplo, en los mamíferos, va a requerir mayor tamaño. E incluso si nosotros nos ponemos a ver entre un pez y algunos anfibios o incluso algunos reptiles, nosotros tenemos la cabeza, o sea, tenemos cabeza. ¿En qué sentido? Tenemos un cuello que delimita el tronco de la parte superior o el cerebro. Mientras que los peces no tienen esa compartimentalización como la tienen ya, por ejemplo, algunos tetrápodos. Incluso las aves ya también empiezan a tenerlo, algunos reptiles empiezan a tener ya una cabeza mucho más regionalizada. El sistema nervioso actúa también en conjunto con el sistema endocrino. Entonces, ¿qué tipo de información recibe? A nivel interno, como les decía, también podemos recibir niveles de temperatura, presión, osmolaridad, cantidades de oxígeno, cantidades de CO2, niveles de glucosa, nivel de algún ion, incremento de la masa o disminución de la masa, por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal, entre otros. Recibimos también, desde la parte interna del cuerpo, información propioceptiva. O sea, si ustedes cierran los ojos, ustedes pueden saber dónde están sus manos, dónde está su nariz. O sea, si yo les digo con los ojos cerrados, tóquense la nariz. Caminen. Tóquense los ojos, ubíquense en las rodillas. Ustedes saben dónde están ubicadas esas partes de su cuerpo. O dónde está, cómo está ubicado su cuerpo, el equilibrio. Eso se llama o se conoce como información propioceptiva. Eso viene, o esa información viene de las articulaciones y de los músculos esqueléticos, que hay receptores que brindan esa información al sistema nervioso. También participa una estructura que se llama el aparato vestibular, que está en la parte del oído interno. El oído tiene 3 partes, interno, medio, externo. Externo es el que nos permite a nosotros recibir información auditiva. La parte interna tenemos este aparato vestibular, que es como un caracol, en el cual hay un fluido, y ese fluido se va a mover de acuerdo a nuestra posición. Por ejemplo, imagínense en un gimnasta que da vueltas en el aire como a su eje, o bien un bailarín que da también vueltas, pero, ¿cómo les explico? Como que empieza a dar vueltas, no como una persona que está haciendo gimnasia, que está haciendo vueltas en el aire, sino rotando 360 grados. O bien, si estamos en aceleración lineal o frontal, o estamos cayendo. Podemos también recibir información del ambiente, luz, moléculas que las percibimos en la lengua, moléculas que las podemos percibir a través del olfato, estímulos auditivos, ondas mecánicas que tienen diferentes frecuencias, o sea, diferentes longitudes de onda, y estímulos como el tacto, vibración, roce y dolor. Adicionalmente, podemos recibir información de emociones y de comportamiento. Por ejemplo, esto solo se ve, digamos, recibir información de emociones y comportamiento se ve casi que en los tetrápodos. Por ejemplo, un gato puede percibir cuando otro gato está enojado, o nosotros con la expresión facial de otra persona podemos leer la emoción de esa persona. Obviamente, entre más avanzado o más evolucionado esté ese organismo, más capacidad de percepción
esas emociones o comportamientos. Entonces, esas variantes anatómicas del sistema nervioso entre los diferentes grupos de vertebrados va a variar por el tamaño de los organismos, el aumento de la movilidad y la complejidad del movimiento, el aumento de la velocidad de locomoción, el tipo de metabolismo y la complejidad. Y por ejemplo, la función o el incremento de actividades de un ser humano es capaz de nadar, es capaz de correr, es capaz de caminar, es capaz de manejar alguna maquinaria, es capaz de aprender y razonar. Perdón. Y donde inicia los cambios más importantes de la cefalización es en aquellos vertebrados o grupos de vertebrados que son capaces de almacenar experiencias vividas y aplicadas en un futuro, que era lo que hablaba la compañera de emociones secundarias. Eso es lo que es el aprendizaje. También otra característica que no va a estar en todos los vertebrados, pero que también está presente en los que tienen mayor cantidad de cefalización, es el razonamiento lógico. Esto, ¿verdad? Además de lo que es el comportamiento innato de estas emociones que sienten o que pueden sentir casi que todos los vertebrados. El miedo, la ira, ¿verdad? Hambre y los comportamientos asociados a la reproducción sexual. Solo que nosotros tenemos la corteza frontal, quien permite modular y tomar decisiones, y ahí es donde les digo yo, usar el razonamiento para no dejarse llevar por esas emociones primitivas o innatas. El sistema nervioso central se va a dividir en el sistema nervioso se va a dividir en dos grandes grupos. Sistema nervioso central, que es cerebro y médula espinal, y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico hace referencia a esos nervios que envían información del cerebro hacia los otros órganos, pero también el sistema nervioso periférico recibe información de los órganos y la lleva al sistema nervioso central. Entonces, las fibras sensoriales que llevan información hacia el sistema nervioso central se llama división sensorial. Son esas fibras sensitivas que llevan información que vimos aquí. Información de luz, moléculas, presión, tacto, vibración, roce, dolor, o información del sistema, del estado del organismo. Ahora bien, esa información sensitiva que llega al sistema nervioso central tiene que ejecutar una acción. Esa acción se ejecuta gracias a los nervios de la división motora o nervio o sistema eferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema nervioso periférico, o sea, los nervios de forma muy general, se dividen en división aferente, quien lleva información sensitiva, y la división eferente, que es la división de las fibras que llevan alguna respuesta. Por lo tanto, se le conoce como motora, porque esa respuesta es algún movimiento. Puede ser incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de la contractilidad gástrica o de los vasos sanguíneos, o bien algún músculo esquelético. Esta división motora o eferente, quien es la que sale del sistema nervioso central hacia otros órganos, se puede dividir a su vez en el sistema voluntario o sistema somático y sistema involuntario. Por ejemplo, si nosotros vemos una situación de peligro o algún animal ve una situación de peligro, el organismo como tal no puede controlar el incremento de la frecuencia cardíaca, pero sí puede controlar qué tan rápido o qué movimiento va a hacer o va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso somático
es ese voluntario, y que va a culminar con movimiento de los músculos esqueléticos. Y el sistema nervioso vegetativo o autónomo culmina con los movimientos de las vísceras, o sea, llámese tracto gastrointestinal, músculo cardíaco, músculo respiratorio, músculo liso y glándulas. Y este sistema nervioso vegetativo o el involuntario tiene a su vez dos subdivisiones, que es el sistema simpático o aquellas, digamos, aquel estado de respuesta de lucha o huida, o la división parasimpática, que es lo contrario, donde estamos más bien en descanso o en digestión. Profe, Ajá. tengo una pequeña duda, que bueno, usted dijo que los nervios estos, bueno, que dan una comunicación inferente, son para Ajá. dar como un movimiento, por ejemplo. Ajá. Pero digamos, en un caso hipotético, que, por ejemplo, bueno, no sé si esto pasará en otros animales, pero al menos en humanos, digamos, cuando pasa algo así como una situación de peligro y que se quedan así como paralizados o, Petrificado. Ajá. ajá, eso a qué se debe, o digamos, qué tipo de reacción sería esa, o Ahí respuesta. viene mucho la parte emocional también. Entonces, esto, por ejemplo, un animal asustado reacciona rápido. Pero los seres humanos, hay personas que cuando se asustan se quedan petrificadas porque hay un componente emocional que va a modular esto. Aquí en esto que estamos viendo no estamos metiendo la parte emocional, la parte de emociones. Porque la parte de emociones, podríamos hacer un cuadrito aquí que diga emociones, afecta esta división motora. Entonces, ¿por qué en los seres humanos genera esa reacción de que se quedan inmóviles? Es una excelente pregunta. No sé. No sé por qué pasa eso. Pero en la mayoría de los animales huyen. Es que, digamos, bueno, yo se me viene a la mente un animal. He visto que en cabras, Ah, ajá. cuando se asustan o algo, se así como, pero no sé si serán como ya un instinto de ellas decir como, debo hacerme la muerta. Pero, Eso es exacto. En ese caso es hacerse la muerta para pasar desapercibido por digamos, el predador que lo está persiguiendo. Hay varios roedores que hacen eso mismo, que Como liberan. las zarigüeyas, profe. Disculpe. ¿Ah? Como las zarigüeyas, Como las ¿cierto? zarigüeyas, sí. Ajá. Y hay otros que incluso liberan un olor fétido de descomposición, simulando que ya, hola mi amor, muy bien, simulando que ya ya están descompuestos. Pero en los seres humanos, o sea, de que se quedan quietos para simular que están como muertos, no, es una reacción más emocional esa. Como parálisis, no sé. Pero sí, están esas cabrillas que quedan así, se asustan y quedan así tiesillas. Pero ese es un mecanismo para simular. Profe, Ajá. bueno, también a mí lo que se me ocurre es que tal vez en humanos, no sé, porque hace ahí una idea loca, que tal vez fue como una mutación o un comportamiento adquirido, porque por ejemplo en las cabras que dice Fafa, es que, Ajá. bueno, yo tengo unas cabras y esa raza en específico le pasa mucho. Entonces mis cabras como cualquier susto y ya, se desploman, se desmayan. Pero ya como leyendo vi que eran como ciertas razas y fue como que hubo una mutación y entonces se fue como centrando en ciertas razas. ¿Y Entonces tengo una mutación en referencia rara a eso de que qué parte? ¿En algún es que neurotransmisor, receptor o en qué? no era como, es que bueno, no era como tan específico porque era información así como no de fuentes confiables, Ajá. pero decía que del cruzamiento selectivo, Ajá. como que se notó que unas razas eran las que tenían ese comportamiento y las otras no lo tenían. Entonces decían que era posiblemente por una mutación, porque fue como cuando, o por esa selección selectiva, Ajá. que esas razas empezaron a desmayarse, bueno, a entrar en pánico y hacerse las muertas. Entrar en pánico.
¿Y cuánto Sí, dura continúa. en ese estado catatónico? Como unos 5 segundos, es súper poco. Bueno, en 5 o Ok, 10 segundos. muy rápido. Sí, cuando uno no las ve, uno piensa que en serio se murieron, pero ya, pasa rápido. Y se levanta. Ujú. Súper interesante, qué vacilo. Y eso de que sí es cierto, o Creo sea, que voy a buscar, ajá. sí, voy a buscar un video, creo que por ahí tenía un video en donde una de mis cabras se desmacha. Yo te iba a decir eso, pasé un video para vaciloncísimo ver esas caras. Sí, pero yo había leído que era por eso, no sé si será por otra cosa aquí, que también a los Sí, humanos le podría pasar. sí será algo parecido, que quede ya de que Ujú. con algún comportamiento muy, muy innato que quede ahí, se active en algunas personas, pues puede ser. Ujú. ¿No? Muchas gracias por tu aporte, pero sí, no, está muy interesante. Bueno, profe. ¿Se me escucha o...? Sí, Ah, ok, pensé que no se me explica. No, que yo recuerdo haber visto de ese tema y resulta que esas cabras las habían cruzado porque como se quedan pasmadas, las utilizaban de, como decirlo así, carne de cañón para que en la antigüedad, para que los lobos atacasen como las cabras se quedasen paralizadas, que los lobos atacasen a esas cabras y dejasen a las ovejas en paz. pobrecitas. Es por eso que lo seleccionaron, ese de que habían visto de que unas cabras ahí se asustaban y se quedaban catatónicas. Entonces aprovecharon, las cruzaron para que hubiesen muchas de ese tipo y al final las utilizaron para que cuando hubiesen manadas de lobos cerca de los rebaños, los lobos al final se entretuviesen con las cabras que estaban paralizadas y dejasen a las ovejas en paz, que eran los que le interesaban por la lana. Sí, ajá. Ay, pobrecitas. Y al final, ese tipo de movimiento es una contracción muscular, pero contracción espástica. Entonces, a lo que se refería Fafa es que, digamos, en ese caso, digamos, el animal queda quieto, es cierto, pero los músculos contraídos. Entonces, qué de fondo hay en eso? No sé, pero está muy interesante la pregunta. Y bueno, vean qué interesante eso también que contaba Henry, que lo usaban para carnada, qué pecado. Pero bueno. Entonces, retomando el tema, chicos, el sistema somático genera un movimiento voluntario, que son aquellos músculos esqueléticos que van a responder voluntariamente a estos estímulos, y la visión vegetativa, o sistema nervioso vegetativo autónomo, genera un movimiento o una respuesta en vísceras, músculo cardíaco, pulmones, tracto gastrointestinal o vasos sanguíneos e incluso glándulas. Y dependiendo de esa actividad, era asociada a la respuesta de lucha o huida o más bien a la actividad contraria, que es como descanso y alimentación. Para iniciar, vamos a ver los diferentes tipos de células. Tenemos dos grandes grupos, las neuronas, que son las que son capaces de hacer cambios en su voltaje y generar ese impulso eléctrico, que se llama potencial de acción, a través del cual se comunican las neuronas, y el otro tipo de células que no transmiten impulsos, pero siguen siendo células del sistema nervioso. Tenemos los astrocitos, las células de la microglía, células de Schwann o oligodendroglía y las células ependimarias. Entonces, la neurona va a tener una estructura como la que vemos acá. Tenemos aquí el pericarión o el cuerpo de la neurona. Y del cuerpo de la neurona puede ser que en algunas encontremos las dendritas, que son estas proyecciones que vemos de la membrana plasmática y de la parte del cuerpo. Generalmente las dendritas son un poco más cortas y más delgadas que el axón. En algunos casos pueden ser un poco más grandes y suelen confundirse con un axón incluso. El axón
por donde se van a transmitir los impulsos eléctricos. Es más o menos lo que tenemos acá. Cuando tenemos varios axones juntos de diferentes neuronas, a esto le conocemos como nervio o tracto o vía. Son los axones de varias neuronas. Y cuando tenemos varios núcleos o varios cuerpos de neuronas, a eso lo llamamos ganglios o núcleos. Importante, estas células o estas neuronas van a tener otras células que van a recubrir el axón, no en todos los casos. Esta célula que recubre el axón se llama célula de Schwann o las oligodendroglías. Entonces ellas van a rodear el axón para generar que el impulso eléctrico vaya más rápido. Vean que aquí hay una célula, aquí hay otra célula, aquí hay otra célula, aquí hay otra. Después, estas células entonces son las que transmiten los impulsos nerviosos y aquí en la subterminal axónica liberan el diferente tipo de neurotransmisor de acuerdo a la neurona que es. Después tenemos aquellas células que no son o que no transmiten impulsos nerviosos, pero que sí son del sistema nervioso. Por ejemplo, tenemos aquí los astrocitos. Los astrocitos van a tener proyecciones de su membrana que les permite conectar con los vasos sanguíneos del sistema nervioso para captar nutrientes. Y estos nutrientes van a ser premetabolizados por el astrocito y posteriormente le brinda como esa materia prima a las neuronas para que ellas sinteticen neurotransmisores. Aparte de eso, tiene otro montón de funciones el astrocito. Después tenemos las células de la microglía, que son células fagocíticas más pequeñas y que se encargan de degradar algún posible patógeno que logre atravesar esta barrera hematoencefálica o bien restos celulares. Entonces, estas células de la microglía tienen una función un poquito más inmunológica. Posteriormente tenemos las células ependimarias. Estas células ependimarias tienen esta estructura que van a tener unas microvellosidades que van a dar en el canal central del sistema nervioso central. Entonces, esto que tenemos acá es la médula espinal y tapizando el canal interno de la médula espinal, que es lo que se conocía como el tubo neural, va a estar tapizado por células ependimarias. ¿Qué pasó, mi amor? ¡Qué rico! Y estos cilios entonces van a dar a la luz del tubo neural, o lo que fue en un momento el tubo neural. Pero estas células no se despolarizan, van a tener una función del soporte del sistema nervioso. Entonces, yo les he comentado en varias ocasiones que normalmente las células de la glía, que son todas estas que vemos acá, son células no tan morfológicamente especializadas como las neuronas y que por eso los tumores, o la mayoría de los tumores, van a ser del sistema nervioso central, van a ser de las células de la glía. Entonces, vamos a hablar un poquito de definiciones. Si estamos hablando del sistema nervioso central, el grupo de axones se le conoce como tractos. O sea, el grupo de axones es un tracto. Si estamos en el sistema nervioso central, o sea, en cerebro o médula espinal. Si estamos hablando del sistema nervioso periférico, a este mismo conjunto de axones se le llaman tractos o vías. Nervios o vías. Cuando los cuerpos celulares dentro del sistema nervioso central están agrupados, se le conoce como núcleo. Por ejemplo, cuando ustedes escuchen núcleos basales, son un grupo, un conjunto de cuerpos de neuronas que están o que, van a estar dentro de la parte interna del cerebro que permiten la coordinación de los movimientos. Entonces están los núcleos basales, por ejemplo, y todo lo que tengan núcleos dentro del sistema nervioso central simplemente es una agrupación de cuerpos celulares.
Si estamos a nivel del sistema nervioso periférico, ese conjunto de cuerpos celulares se les conoce como ganglios, pero no son los mismos ganglios del sistema nervioso, sistema endocrino, sistema linfático. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la médula espinal, ¿verdad? En el centro de la médula espinal tenemos como una mariposita o una H que va a ser conocida como la materia gris, esta parte de acá. Y la parte que rodea la parte gris se le conoce como la materia blanca. ¿Ok? En la materia gris vamos a tener los cuerpos de las células y en la materia blanca vamos a tener los axones. Estas astas de la médula espinal se van a dividir en dos grandes grupos. Astas dorsales, que quedan como hacia la espalda, por decirles un ejemplo, y astas ventrales, que son estas dos. Y estas astas ventrales dan como hacia la parte ventral del cuerpo. De ahí van a salir grupos de axones que van a inervar o que van a llegar hasta, por ejemplo, tracto gastrointestinal o piel. Entonces, la transmisión de la información, así muy rápidamente, se da a través de cambios en el voltaje de la célula. La célula tiene un voltaje negativo. Cuando por algún motivo una neurona es excitada, ingresan iones o pueden salir alterando la carga interna de la célula. Eso genera una despolarización, lo que culmina con la liberación de un neurotransmisor. Entonces, para aquellos que estén interesados en un poquito lo que es el potencial de acción y cómo se hace, digamos, esa transmisión del impulso, en fisio lo vemos. Entonces, la formación del sistema nervioso central obviamente va a ser muy variable en el tiempo entre especies. Por ejemplo, en aves se da cada 2 horas, hay cambios importantísimos en la maduración del sistema nervioso central, en el sistema nervioso en general, mientras que en humanos, como es más especializado y además la gestación es más prolongada, va a ser mucho más espaciada. Se puede decir que ya, digamos, a la 4ª semana de gestación vamos a obtener estas vesículas primarias. Entonces yo les comentaba al principio del curso que muchas veces, incluso la mayoría de las mujeres, ya hablando de los seres humanos, no saben que están embarazadas. Y ya ahí ya se formó el sistema nervioso. Obviamente no del todo madurado, pero sí ya está formado las principales partes del sistema nervioso. Entonces, es vital todo lo que pasa en esas primeras 4 semanas de formación. Esas 3 primeras vesículas van a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que es todo esto. El prosencéfalo va a estar pegando casi con el corazón, que es lo que tenemos acá. Lo que están a nivel más posterior va a ser el mesencéfalo y un poquito más abajo el romboencéfalo. Esto ya es la médula. Y si se acuerdan, alrededor de la médula, o bueno, el mesodermo, si se acuerdan, el mesodermo axial, y bueno, esto es el tubo neural, a la par tenemos el mesodermo paraxial, que eran las somitas. Entonces, si uno lo ve como de esta vista superior, vamos a ver bolitas a ambos lados que iban a ser las somitas, y una parte de las somitas iban a dar origen a la columna vertebral, lo que va a culminar con el desarrollo del sistema nervioso central. Posteriormente, el sistema nervioso periférico, que son los nervios que van a salir de la base del cráneo, la base del tallo encefálico o de la médula, se va a ir formando conforme se van formando los demás órganos. Por ejemplo, esta yema que tenemos acá es un miembro superior
Y el miembro superior se va formando músculo o hueso, músculo y nervios de forma sincrónica hasta formar la extremidad. Entonces, el sistema nervioso periférico se va a ir formando conforme van desarrollando los diferentes órganos y asociados los nervios que van a inervar esos respectivos órganos. Esas vesículas primarias de las que hablamos anteriormente, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, se van a subdividir en vesículas secundarias, que es telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, y el romboencéfalo se divide en mete y en mielencéfalo. Entonces, del telencéfalo se va a originar los hemisferios cerebrales y la corteza cerebral, así como los núcleos basales. Acordémonos que núcleos era una agrupación de neuronas o del cuerpo de las neuronas, que se encargaban en este caso de el control motor. En los adultos lo que vamos a tener son los ventrículos laterales, que son lo que conocemos como los hemisferios. Del diencéfalo se va a formar esto que tenemos acá, son las vesículas ópticas, o sea, los futuros ojos. Se va a formar el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. También se forma una parte de la retina. Ustedes han escuchado que en algunas personas se pueden desprender la retina. ¿Han escuchado eso, chicos? Sí. profe. Yo sí he escuchado eso. Es que la retina, si lo ven acá, esto que tenemos acá es la vesícula óptica. Estas dos capas que tenemos acá van a formar las capas de la retina y se van a juntar. Por diferentes movimientos, estas capas se pueden separar y es lo que se llama el desprendimiento de la retina, porque vean que estaba formada originalmente por dos capas. Obviamente, en algunos casos es reversible. ¿Cómo lo hacen? No tengo la menor idea. El tálamo y el hipotálamo es esa estructura neuronal que se encarga de la regulación de un montón de funciones neuroendocrinas. Temperatura, apetito, estímulos o reacción ante estímulos emocionales, ciclo circadiano, liberación de hormonas, entre otros. Y el tálamo es donde llega toda la información sensitiva. Toda la información sensitiva llega a tálamo. Hay una excepción, si no me acuerdo si era ¿cuál era? Había un estímulo que no llegaba a tálamo. Ahorita me acuerdo. Pero digamos que el 90%, 99% de información sensitiva llega a tálamo. Y de ahí, que está como, bueno, imagínenselo por aquí, después de ahí manda a la corteza cerebral. Entonces el tálamo es como un punto donde va a salir o a diverger, si se lo puede llamar así, diferentes estímulos. Creo que era el estímulo auditivo, que, bueno, no recuerdo. Después les digo cuál es el que no llega al tálamo. Del mesencéfalo se va a formar el tallo cerebral. Del metencéfalo se va a formar el puente y el cerebelo. Tanto el tallo cerebral va a estar formado por puente principalmente, que van a ser este punto de comunicación, o toda la información sensitiva pasa por el tallo cerebral y luego pasa a tálamo, y de tálamo pasa a corteza cerebral. El cerebelo, en algunas especies, está como afuera de los hemisferios, va a controlar o va a intervenir en lo que es el control motor. El bulbo raquídeo está relacionado con
lo que es el arco reflejo, es un centro integrador. De hecho, tallo cerebral, el midbrain, esta parte, midbrain, puente y el bulbo raquídeo es un centro integrador. ¿Qué es un centro integrador? Centro integrador es, por ejemplo, si llega un estímulo externo, ese estímulo externo llega por una neurona o por un tracto que sube, puede llegar aquí, aquí o aquí, y el centro integrador decide qué hacer con esa información para ejercer una acción. Si esa información ocupa mandar al hemisferio para hacer alguna acción, como por ejemplo hablar, bueno, es que mejor ahorita se los explico con el arco reflejo. Y la médula espinal. Todas estas estructuras van a estar conectadas por este canal central que fue en su momento el tubo neural. Solo que, por ejemplo, aquí le llamamos ventrículos laterales, aquí le llamamos tercer ventrículo, aquí se le llama el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el canal central. Todo esto es ya el tubo neural más maduro. Entonces, el sistema nervioso central va a empezar a plegarse y a raíz de ese plegamiento van a haber ciertas estructuras que van a quedar escondidas. Por ejemplo, ¿verdad? Que aquí tenemos parte de lo que es el tallo cerebral, generalmente queda dentro o cubierto del el cerebro o los hemisferios cerebrales. El cerebelo va a quedar abajo, y ahorita lo vamos a ver, aquí todavía no está formado, y más abajo del cerebelo, bueno, vamos a tener el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo junto con el puente y parte del midbrain y el tallo cerebral, que es todo esto, van a ser el canal de comunicación de la información sensitiva que llegue a cerebro. Y de ahí más abajo médula espinal. Ok, entonces aquí tenemos el sistema nervioso central de un pez en comparación con el de un ser humano. Entonces tenemos aquí un telencéfalo, una corteza cerebral lisa, no tenemos tantas bifurcaciones o tantos surcos como los que tenemos acá, porque la información sensitiva que es capaz de interpretar un pez es mucho menor a la que tiene un ser humano que interpretar. Después aquí viene parte todo esto, del telencéfalo e indencéfalo, va a ser parte de lo que es el prosencéfalo. Más abajo viene el mesencéfalo. Y en las estructuras que va a derivar. Entonces, corteza cerebral es este que vemos aquí más externo. Ganglios basales, control de movimiento. Tálamo, centro de donde llega toda la información sensitiva. El hipotálamo, un punto de control homeostático fundamental en el cuerpo. Aquí viene, bueno, parte del tegumento, puente, bulbo raquídeo y médula espinal. Entonces vean que en el caso del pez, el sistema nervioso no se pliega tanto como en otras especies. Aquí lo que es el tallo cerebral, que es cerebro medio, bueno, midbrain, puente y médula y bulbo raquídeo, quedan casi que cubiertos por los hemisferios cerebrales y el cerebelo va a quedar afuerita. Bueno, el sistema nervioso central es fundamental, ¿verdad? Sin cerebro casi que no podríamos sobrevivir ni reproducirnos. Y recibe información de diferentes tipos de receptores, bueno, interoceptores, propioceptores, receptores superficiales de la piel que sienten dolor, presión, tacto, temperatura, vibración. Estereoceptores, temperatura, sentidos especiales, que es visión, audición, gusto y olfato, así como la memoria. El sistema o el cerebro va a estar cubierto por diferentes membranas y obviamente por el hueso. Esas membranas son las que conocemos como las meninges. Entonces,
Tenemos 3 meninges en mamíferos. Tenemos lo que es desde afuera hasta adentro. Ahorita vamos a ver las imágenes. Tenemos desde afuera la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la que está en contacto, va a estar en contacto con el cráneo. Es la que está más externa. Debajo de la dura madre viene la aracnoides y ahorita vamos a ver por qué se llama así. Y dentro o más abajo vamos a encontrar la pía madre. En la pía madre vamos a tener ya vascularización y va a estar en contacto con la corteza cerebral. Los peces van a tener, en vez de estas 3 meninges, van a tener una meninge primitiva. Mientras que los anfibios, reptiles y aves van a tener la dura madre, que es la más externa y es bastante durita, y una secundaria. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí. Esto que tenemos acá es el cráneo. Debajo del cráneo, ¿verdad? Si estos mamíferos. Debajo del cráneo, entonces vamos a tener la dura madre. Debajo de la dura madre vamos a tener la aracnoides. Vean que tienen como esta estructura. Y bueno, entre estos espacios tenemos o podemos encontrarnos el espacio subaracnoideo. Y debajo de la aracnoides tenemos entonces la pía madre, que es la capa vascularizada y que permite irrigar también las diferentes partes de la corteza cerebral. Esto que tenemos aquí en gris va a ser la materia gris correspondiente a la corteza cerebral. Y debajo de la corteza gris tenemos, de la materia gris, tenemos la materia blanca. En médula, vean aquí, cuando estamos hablando de corteza cerebral, lo que tenemos más externo es la materia gris, mientras que en médula la materia gris la tenemos interna. En corteza la materia blanca la tenemos un poquito más interna, que son axones, mientras que en la médula vamos a tener más bien al revés, lo vamos a tener más externo. ¿Ok? En los peces, como les decía, iba a tener una meninge primitiva, que es una capita muy delgada, que va a recubrir el sistema nervioso central. Y en tetrápodos no mamíferos, entonces tenemos la dura madre y la meninge secundaria. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos del encéfalo? O bien el cerebro. Del prosencéfalo vamos a tener el cerebro propiamente, bueno, que llamamos ganglios basales, que se encarga de movimientos, el núcleo amigdaliano o el amigdalino, perdón, o la amígdala, que se encarga de generar emociones, el hipocampo, junto con la amígdala, que se encarga también de lo que es el aprendizaje y la memoria, el bulbo olfativo, que nos permite determinar el sentido del olfato, y el bulbo olfativo accesorio, que es el que nos permite detectar las feromonas. Obviamente, en algunas especies vamos a tenerlo mucho más grande y desarrollado que en otros. Después del diencéfalo, vamos a tener el tálamo, punto donde llegan toda la información sensitiva. Entonces, bueno, aquí tienen, integra la información sensorial. El hipotálamo y la hipófisis, que regula o permite la homeostasis corporal, regula temperatura, alimentación, reproducción, ciclos circadianos, entre otros. Y el epitálamo, que tiene que ver también con comportamiento innato. Posteriormente, todo lo que llamamos tallo cerebral va a ser mesencéfalo, que el mesencéfalo lo vamos a tener reducido en mamíferos o en peces y en anfibios va a estar más desarrollado. Vamos a tener el tectum, quien procesa la información visual, auditiva y táctil. Y el tegmento, que es el que permite las reacciones reflejas de la información auditiva o información visual o información auditiva o táctil. Posteriormente el cerebelo, que permite la coordinación de movimientos. O sea, el movimiento se origina
o surge de los ganglios basales, pero la coordinación de esos movimientos va a estar relacionado con el cerebelo. Del cerebelo no es de donde salen las señales para el movimiento. Salen desde los ganglios basales, pero aquí se coordina. Tenemos el bulbo raquídeo, que es un centro integrador, principalmente integra estímulos respiratorios, estímulos cardíacos. Tenemos una estructura que se llama la protuberancia, porque es una protuberancia, que también tienen centros de control de respiración. Y bueno, aquí el cerebelo, ¿verdad? Lo que es, mantiene postura corporal, coordina la locomoción y también permite integrar información de los propioceptores. Entonces, por ejemplo, un gato cuando está haciendo alguna maniobra, está escalando un techo, o una gimnasta, o un tigre que está escalando un árbol, o cuando algún animal está ejecutando un movimiento donde requiere mucha coordinación y ubicación de las partes del cuerpo para no caerse, eso tiene que ver con el cerebelo. Otra vez aquí, componentes básicos del encéfalo. Entonces tenemos el telencéfalo, aquí en rojo, que es corteza cerebral, básicamente. Aquí esta corteza cerebral se va a dividir en 5 lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que es donde llega la información y áreas de asociación y el control del comportamiento. Tenemos el lóbulo temporal, que está asociado con la información auditiva. El lóbulo occipital, que permite, o es aquí donde llega la información visual. Entonces, de tálamo, por ejemplo, llega al lóbulo occipital. El lóbulo parietal, que llega información sensitiva de piel, músculo esquelético, vísceras. Y aquí la corteza motora primaria. Entonces, aquí llega la información sensitiva y aquí la corteza primaria. La corteza motora, que es de donde se van a originar los movimientos y de ahí a los núcleos basales. Entonces vean que esta corteza cerebral va a estar dividida de acuerdo al estímulo que se reciba. Entonces este lóbulo frontal es quien nos distingue a nosotros, los seres humanos, del resto de los animales, porque es a partir de aquí donde se permite el control de las diferentes emociones primitivas. Entonces, si uno siente ira, uno no es que llegue y va a matar a alguien, aunque por más que lo desee, ¿verdad? Si uno va manejando y llega un animal, ¿verdad? Uno dice, no, aquí control. O como yo siempre los vacilo también, si algún muchacho o una muchacha bonita no se tira encima a violarla, ¿verdad? Sino que dice, no, primero la cortejo. Así, por nombrar diferentes ejemplos. De hecho, se ha visto que, por ejemplo, hicieron un estudio en una cárcel en Inglaterra en donde hablaba de que muchos de los presos o los privados de libertad tenían daños a nivel del lóbulo frontal. Y de esta forma, digamos que hasta cierto punto explicaban el porqué de su comportamiento. Y también por qué no reaccionaba ante los diferentes mecanismos de inserción social. O cómo poder integrarse nuevamente a la sociedad. Ok. Aquí el diencéfalo, entonces vamos a tener lo que es el tálamo, el epitálamo, la hipófisis y el hipotálamo. Todo esto que es aquí el tronco encefálico, que era mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo o bien médula oblonga. Y el cerebelo, acá en la base del cerebro. Ok, entonces vean acá, por ejemplo, el tamaño de la corteza del cerebro de un pez, el cerebro de un ave y el cerebro de un humano. Entonces, como les decía, entre más grande y mayor área tiene, más capacidad de interpretar estímulos y ejecutar una acción con base en ese estímulo. Entonces, un pez tiene una capacidad de integración
o una capacidad de respuesta a estímulos muy limitada y, bueno, adaptada a su estilo de vida. Conforme van, digamos, creciendo en la cefalización, va incrementando lo que es la corteza cerebral y se va especializando aún más. Y como les decía, probablemente este pez tenga desarrolladas otras áreas para las cuales requiere su sobrevivencia. Nosotros sacrificamos un montón de corteza visual, corteza auditiva, corteza olfatoria, por tener mayor corteza somatosensorial. Entonces, la capacidad, por ejemplo, de sentir con nuestras manos, y con las manos nosotros podemos distinguir un montón de cosas, de texturas, de sensaciones, de saber o asociar con otras cosas. Por ejemplo, si ustedes, yo les digo con los ojos cerrados, búsquense en la llave, ustedes perfectamente, digamos, pueden meter la mano en sus bolsillos y discriminar qué es una llave y qué es una moneda o qué es otro objeto que tengan en el bolsillo. Por decirles un ejemplo muy, muy sencillo de lo que es la sensibilización del tacto. Como les decía, bueno, aquí el bulbo raquídeo tiene funciones en lo que es los reflejos, es un centro integrador. Entonces, sus funciones son funcionar como centro integrador. Entonces, un estímulo, por ejemplo, un estímulo cardíaco, si baja la frecuencia cardíaca, esa frecuencia cardíaca no puede estar así siempre bajita. Entonces, se activa una neurona o un receptor que le dice al bulbo raquídeo, vean, bajó la frecuencia cardíaca. Entonces aquí en el centro integrador dice, ok, bajó la frecuencia cardíaca, entonces mandemos una señal para que suba. O sea, el centro integrador es quien ejecuta una respuesta. Entonces el bulbo raquídeo tiene los puntos de control cardiovascular y respiratorios principalmente. Cardiovascular, no solo corazón, sino que vasos sanguíneos. El bulbo raquídeo también es una ruta a través del cual sube mensaje sensitivo o bien tractos ascendentes o más bien por el contrario lleva información motora, que es la información que va desde cerebro hasta músculos. Eso se llama tracto descendente. Y también se encuentran no solo centros del sistema respiratorio y cardiovascular, sino que para ciertos reflejos viscerales, ciertos reflejos auditivos y de propiocepción. El cerebelo lo que hace es modifica y controla los impulsos motores para tener un movimiento coordinado. Pero como les decía, no se inician en él. Se inician desde la corteza motora primaria o desde los núcleos basales. Y es quien permite ajustar o tener acciones motoras muy finas. Entonces, por ejemplo, se los pongo en el contexto de una persona, un gimnasta o alguien que tiene que hacer, qué sé yo, acrobacias que requieren muchas destrezas motoras. Ahí interviene el cerebelo. Y muchas de las funciones del cerebro se descubren cuando hay daños en esa determinada área. Entonces, descubrieron que cuando hay daños cerebrales, entonces esa persona va a tener un movimiento poco coordinado, torpes y descoordinados. Obviamente, esto se diferencia de lo que se observa en Parkinson. La médula como tal se va a dividir, bueno, en el caso de los seres humanos, en nervios espinales, nervios torácicos, una zona cervical, que es la que está más cercana a la base del cerebro, una zona torácica, una zona lumbar y una zona sacral. Como les decía, si hacemos un corte transversal de la médula, tenemos el asta de la médula. Aquí tenemos el asta dorsal
Y aquí tenemos el asta ventral. La información, esto que tenemos aquí es un nervio periférico. Entonces, este nervio lleva información. La información sensitiva entra por el asta dorsal y sube, por ejemplo, viene, qué sé yo, viene desde aquí, supongamos que aquí viene una mano. Esa mano se quemó, por decirles un ejemplo. Entonces, ese dolor y el incremento en la temperatura viene por acá, específicamente, entra al asta dorsal y sube. Sube a diferentes áreas. A la activación de la vía del dolor, a la activación de la parte motora para retirar la mano de la fuente de calor e incluso a la parte de la corteza motora del habla para decir, qué sé yo, una palabrota y decir, puta, me quemé, por decirles un ejemplo. ¿Ok? Hay estímulos que llegan aquí a médula y suben a sistema nervioso. A cerebro. Hay estímulos que llegan a médula y salen de médula. Otra vez. Entonces, la información sensitiva llega por asta dorsal y la información motora va por asta ventral o por la raíz ventral. ¿Ok? A través de nervios. Esto pertenece al sistema nervioso central y ya de aquí para afuera es el sistema nervioso periférico. Lo que sale de la médula es sistema nervioso periférico. La médula, como tal, va a estar protegida dentro de las vértebras, que son estos huesitos que van a cubrir esta sustancia tan delicada, que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Va a estar dentro de las vértebras. Aquí, bueno, les decía, la información sensorial viene por el asta dorsal y la información motora sale por el asta ventral. Entonces, no es solo una conexión, son un montón de conexiones que proceden de nervios periféricos que llegan a diferentes zonas de la médula. Entonces, por ejemplo, los nervios de aquí más abajo van a inervar parte del tracto digestivo se me fue la palabra, más inferior, por ejemplo, recto, puede ser colon descendente, mientras que estas partes superiores pueden inervar otras partes superiores del tracto digestivo, aquí, lo que son miembros superiores, brazos. O sea, ¿cuál es el punto de lo que les quiero decir aquí? Que depende del nivel en el que me encuentre la médula espinal, así va a ser la inervación de determinado órgano que va a inervar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué hora es para hacer un breve descansito. Se estiren, son las 9:40. Ok, es las 7:40. Entonces, se van a estirar un toquecito para después entrar con sistema nervioso periférico. Nos vemos a las 7:52. Vamos a dar 10 minutitos, ¿ok? Chicos. Ay, perdón, Kimberly Paola tiene una pregunta. Ok, profe. Ajá. No, profe, ya tenía una pregunta, pero mientras que iba hablando me la contestó.